Deuteronomio capítulo 4. Moisés, todavía al oriente del Jordán, reúne al pueblo y les habla con una voz cargada de solemnidad y urgencia. No es solo un líder que recuerda hechos pasados, sino un padre espiritual que advierte, enseña y suplica. Les dice que escuchen con atención los estatutos y decretos que él les transmite, porque de su obediencia depende su vida, su permanencia como nación y su entrada en la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les da como herencia. La ley no es presentada como una carga fría o un código rígido, sino como el camino por el cual el pueblo puede vivir y sostener su identidad bajo la bendición divina. Moisés les recuerda que no deben añadir nada a lo que Dios ha mandado, ni quitar nada de ello. La palabra del Señor no puede ser manipulada ni adaptada al gusto humano, debe ser guardada íntegra, respetada en su totalidad. Y para que comprendan la seriedad de este llamado, trae a memoria lo que sucedió en Baal Peor, cuando algunos se apartaron para unirse a la idolatría y fueron consumidos por el juicio divino, mientras que todos los que permanecieron fieles al Señor se conservaron con vida hasta aquel día. No es una advertencia teórica, es una lección marcada en la historia del pueblo. Luego les hace ver que los estatutos divinos no son solo normas internas para Israel, sino también testimonio ante las naciones. Les dice que cuando otros pueblos oigan hablar de esas leyes sabias y justas, reconocerán que Israel es una nación grande y entendida, distinta de las demás. Porque ninguna otra nación tiene a su Dios tan cercano como Israel lo tiene en el Señor, que escucha cuando es invocado. Y ninguna otra nación posee decretos tan rectos como toda aquella ley que Moisés les enseña. Así, la obediencia no solo fortalece la relación con Dios, sino que también comunica al mundo la grandeza del Dios que los ha llamado. Pero Moisés también les advierte del peligro del olvido. Les dice que se guarden, que cuiden su corazón y no permitan que las cosas que han visto se borren de su memoria. Deben transmitirlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que las generaciones futuras no pierdan el vínculo con la obra de Dios. Recuerda especialmente el día en que estuvieron delante del Señor en Horeb, cuando Dios los convocó para que escucharan su palabra, para que aprendieran a temerlo y a enseñar ese temor reverente a sus descendientes. Moisés revive aquella escena del Sinaí, el monte envuelto en fuego que se elevaba hasta los cielos, las tinieblas, la nube densa, la voz poderosa que salió del fuego. El pueblo oyó la voz, pero no vio ninguna figura. Solo escuchó las palabras, y fue entonces cuando el Señor proclamó el pacto, los mandamientos que debían guardar, escritos en tablas de piedra. Moisés explica que él fue constituido mediador para transmitir esos estatutos al pueblo, para que los pusieran por obra en la tierra a la que se dirigían. Es en ese punto donde enfatiza una advertencia central: como no vieron figura alguna el día que Dios les habló desde el fuego, deben guardarse con celo de hacer imágenes talladas o representaciones de hombre o mujer, de animales, aves, reptiles o criaturas marinas, ni de adorar los astros del cielo. No deben desviarse hacia la idolatría, ni dejarse arrastrar por las prácticas de las naciones vecinas. Moisés subraya que el pueblo ha sido sacado de en medio del horno de hierro de Egipto para ser un pueblo exclusivo del Señor. No fueron rescatados para perderse de nuevo en la adoración de imágenes, sino para vivir en comunión con el Dios invisible que se revela por su palabra. En medio de esta exhortación, Moisés vuelve a mencionar su propia experiencia dolorosa. Explica que, por causa del pueblo, el Señor se airó con él y le negó el paso a la tierra prometida. Él mismo solo podrá contemplarla desde lejos, mientras que el pueblo sí cruzará el Jordán para poseer la herencia. Este recordatorio no nace de resentimiento, sino de un profundo sentido pedagógico. Si aún Moisés, el mediador del pacto, sufrió consecuencias por la desobediencia, cuanto más debía el pueblo guardarse de apartarse del camino del Señor. Entonces vuelve a insistir: deben cuidar su alma y no olvidar el pacto del Señor, ni fabricarse imágenes que distorsionen la gloria de Dios. El Señor es un fuego consumidor, un Dios celoso, no porque actúe con capricho, sino porque su amor no tolera la traición espiritual. Moisés mira más allá del presente y les habla del futuro, les advierte que, cuando pasen los años y engendren hijos y nietos, y se establezcan en la tierra, podrían caer en la tentación de corromperse, hacer imágenes, apartarse de Dios y provocar su enojo. Si eso ocurre, el cielo y la tierra son testigos contra ellos, serían esparcidos entre las naciones, y quedarían pocos en medio de pueblos extraños, donde servirían a dioses hechos por manos humanas,
dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, aún en medio del exilio y la dispersión, Moisés deja abierta una puerta de esperanza. Les dice que, desde esas tierras lejanas, si buscan al Señor con sinceridad, con todo su corazón y alma, lo encontrarán. En tiempos de angustia y tribulación, cuando se acuerden de Él y vuelvan su corazón, el Señor no los abandonará, ni los destruirá, ni olvidará el pacto que juró a sus padres. Porque Dios no es un juez frío que solo castiga, sino un Dios misericordioso y fiel a sus promesas. Para fortalecer su exhortación, Moisés los invita a reflexionar en la singularidad de lo que han vivido. Les pregunta si alguna vez, desde el principio del mundo, ha ocurrido algo semejante, si ha existido algún pueblo que haya escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y haya permanecido con vida. O si ha habido un Dios que haya tomado para sí una nación desde en medio de otra, con señales, prodigios, maravillas y grandes hechos, como los que Dios realizó en Egipto ante sus ojos. Todo esto, les dice, fue para que supieran que el Señor es Dios, y que no hay otro fuera de Él. Les recuerda que Dios les hizo oír su voz desde los cielos para instruirlos, y les mostró su fuego sobre la tierra para confirmar su presencia. Y que, por amor a sus padres, escogió a sus descendientes después de ellos, y los sacó de Egipto con su gran poder, para echar de delante de ellos a naciones más grandes y poderosas, y darles su tierra en herencia. No fue por mérito humano, sino por la fidelidad del Dios que los amó y los llamó. Entonces Moisés resume la enseñanza en una declaración fuerte y clara: deben reconocer y guardar en su corazón que el Señor es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo, y que no hay otro. De esa convicción nace el llamado final: guardar sus estatutos y mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien, y prolonguen sus días en la tierra que el Señor les da para siempre. Después de esta gran exhortación, Moisés designa 3 ciudades al oriente del Jordán como refugio para quien haya causado la muerte de alguien sin intención. Aquel que, sin odiar previamente a su prójimo, cometa tal accidente, podrá huir allí y salvar su vida. Se menciona la ciudad en el territorio de Rubén, otra en el de Gad, y otra en el de Manasés. Incluso en medio de la solemnidad de la ley y del llamado a la fidelidad, se revela el cuidado de Dios por la justicia, la protección del inocente y la moderación del castigo. Reflexión. Deuteronomio capítulo 4 ocupa un lugar decisivo dentro del libro. No es solo memoria histórica ni simple recopilación de leyes, es una profunda exhortación espiritual que invita al pueblo a vivir consciente de la presencia de Dios, de su fidelidad y de su santidad. Moisés subraya que la ley no es un sistema legalista, sino el camino de la vida, el vínculo que une al pueblo con su Dios. La obediencia no aparece como imposición, sino como respuesta agradecida a la obra de liberación que Dios realizó desde Egipto. Uno de los grandes temas del capítulo es el peligro del olvido. Cuando la memoria se debilita, el corazón se inclina hacia la idolatría, hacia la tentación de fabricar imágenes y sustituir al Dios vivo por representaciones humanas. Por eso Moisés insiste en la transmisión de la fe a los hijos, en la importancia de recordar los actos de Dios y narrarlos de generación en generación. El texto también revela una profunda tensión entre juicio y misericordia. La infidelidad trae consecuencias reales, dispersión, pérdida, dolor, pero aún en ese escenario extremo, el camino del retorno permanece abierto. Dios no abandona a su pueblo cuando éste vuelve a él con sinceridad. La misericordia no anula la justicia, pero la justicia no cancela la compasión. Finalmente, este capítulo nos invita a reconocer la unicidad de Dios, no hay otro. La fe bíblica no se apoya en rituales o imágenes, sino en la palabra viva del Señor que habla, guía, corrige y salva. La verdadera sabiduría consiste en guardar esa palabra en el corazón, vivirla, enseñarla, y reconocer en ella el fundamento de la vida personal, familiar y comunitaria. Es un llamado, aún vigente, a vivir con memoria, reverencia y fidelidad ante el Dios que habla desde el fuego y permanece cercano a quienes lo buscan con todo su ser. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.